Hi there, dear students. The today's class is about numbers from 1 to 100. So, la clase de hoy es acerca de los números del 1 al 100. Este tema es bastante conocido y es bastante común. Sin embargo, en esta clase vamos a tocar este tema con mucha más profundidad. Primeramente, tenemos los números del 1 al 10, que son los más conocidos. Sin embargo, a veces surgen dudas de cómo pronunciar diferentes números en específico. El primero que tenemos como ejemplo es el 3, que muchos suelen decir 3, como si fuese solamente una T. Sin embargo, este sonido es de TH. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, el sonido de TH es como la Z española, como cuando decimos zapato, cerveza, es el mismo sonido. Por tanto, el número 3 es 3. También surgen dudas con el número 8. Muchos suelen confundirse y pronuncian la letra G, que está allí en la mitad, pero tanto la G y la H en, en, en esa palabra son mudas y simplemente se dice 8, 8 con la T, 8, y más nada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tenemos los números del 11 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y finalmente 20. Acá pasa algo y es que muchos tienen problemas con pronunciar los números del 13 al 19, esos que terminan en teen. Hay que recalcar, hay que recalcar que ese sonido se intensifica en el teen para hacer una diferencia de los demás números que tenemos acá, como el 30, 40, 50, 60. Entonces decimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Después tenemos el 20, 20. El 20 se puede decir de dos maneras, 20 y 20. La diferencia es que cuando nosotros decimos 20, estamos omitiendo la T que está al final. Esto se suele usar más que todo en el inglés cotidiano, en el inglés rápido, en el inglés más fluido. 20. Entonces decimos 20, 21, 22, 23, 24 y así se repiten los mismos números que tenemos del 1 al 9, pero con el 20, hasta llegar al 30. 30. Acá nuevamente tenemos el sonido de TH, 30, como la Z española de zapato o cerveza. 30. Aquí la T es muda. Existen variantes de un inglés más formal que esa T sí tiene sonido, como 30, pero en el inglés rápido, en el inglés cotidiano, es simplemente 30. Entonces tenemos 31, 32, 33, 34 y se repite esos números del 1 al 9 hasta el 40, que es 40. La T se omite en el inglés rápido y en el inglés más formal 40. Entonces tenemos 40, 41, 42, 43, etcétera, hasta 50, 50, 50, 51, 52 y así hasta el 60,
60 y llegamos al 70, 70. Aquí nuevamente la T es muda, se omite, pero también se puede decir en variantes más formales, incluso en la variante británica donde la T es muy marcada. Pero en el inglés americano y más que todo el cotidiano o el fluido es simplemente 70 sin la T. Luego tenemos el 80 que es 80. Aquí la G y la H son mudas y la T se convierte en una R suave. 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y así hasta el 90, 90. Sin la T nuevamente para el inglés americano fluido cotidiano, 90 y hasta el 100, 100. Entonces, esos detalles de la T muda o la T que sí suena, yo les recomiendo que cuando ustedes la digan, la practiquen, la omitan porque es el inglés que se van a encontrar comúnmente, digamos, en películas o en series. Entonces es muy importante que comencemos a desarrollar ese oído y comencemos a decir esas palabras con ese inglés más cotidiano y el inglés rápido. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos en práctica toda esta lista de números sin estudiar toda esta teoría aburrida? Con los siguientes ejemplos. Primero tenemos los años. Los años digamos, del 2000 hacia atrás, lo que son 1900, 1800, 1700, se dividen en dos. Entonces, como tenemos en este ejemplo, los años normalmente son divididos en dos partes, a la mitad. Entonces, tenemos en este ejemplo 1984. Se divide a la mitad y tenemos 1984. En inglés, 1984, 1984, 1984. Lo mismo para otros ejemplos. 1066, 1066. 1652, 1652. 1941, 1941. Y el último ejemplo del 2017 es algo que veremos un poquito más adelante en esta clase, pero dejémoslo hasta ahí. Otro ejemplo que podemos encontrar son los números que tienen un cero allí en la mitad. Entonces ya no sería 1984, 1652, sino estos acá que tenemos de ejemplo, 1709. Se divide en dos y ese cero que está allí se dice como la letra O. 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 También podemos decir zero, como cuando decimos los números telefónicos, pero lo más común es que sea O. Entonces tenemos 1709, 1709, 1901, 1901. Y para los que terminan en cifras de cero, 1300, 1800, se divide en dos y se dice normal la primera parte, en este ejemplo, 13, 13, y la parte en ceros se dice 100, como acá el 100, 100. Entonces, 1300, 1300, 1800, 1800. Ahora, con los años del 2000 al 2010, esos números se leen tal cual como se escriben, sin ninguna división
de ningún tipo. Entonces, ¿cómo se dice 1000 en inglés? Thousand, 1000, 2000. En este ejemplo, 2000, 2000. Luego del 2001 en adelante, le añadimos en y el número. Entonces, 2001, 2001. 2005, 2005. 2008, 2008. Y después del 2010 tenemos dos variantes, y es que del 2010 al 2019 se puede decir tanto la parte completa 2010 o la parte dividida. En este ejemplo tenemos el 2012. Se puede decir 2012, 2012 literalmente, o 2012, 2012. Cualquiera de los dos está bien. Ya a partir del 2020 sí se dice dividido. Entonces, en este año 2026 diríamos 2026. Last year, el año pasado, se diría 2025, 2025. Ahora, algo importante son los ordinal numbers, los números ordinales. Estos números son importantes porque se utilizan en diferentes contextos, pero primero vamos a repasarlos. Tenemos la lista del primero al décimo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Es importante tener en cuenta que a partir del 4 tenemos el sonido de la TH. Es el mismo sonido de la Z española, como ya les dije, zapato, cerveza. En este ejemplo es fourth. Luego el quinto, fifth, sexto, sixth. Y así en, en adelante. Estos números, ¿en qué se aplican? Mayormente y principalmente en las fechas. Las fechas en inglés. The date in English. The date in English are two types: British English and American English. Las fechas en inglés tienen dos tipos: inglés británico y el inglés americano. El inglés británico suele escribir las fechas como nosotros en español. Tenemos 20 de marzo, sería the 20th of March. Y esta sería la parte escrita en números: 20, luego el 3 que es marzo y el año 2020. The 20th of March 2020. Luego tenemos las fechas en el inglés americano que se invierte. Entonces primero es el mes y después es el día. En este caso, 20 de marzo sería March 20th. March 20th. Y esta sería la parte escrita. Se invierte. Primero el mes, luego el día y después el año. March 20th, 2020. Es importante también recalcar que en el inglés americano cotidiano de entre familias o amigos es muy común que este número, la fecha, se diga en número
cardinal, es decir, los números normales. Entonces, cuando estás entre amigos, familiares, y dices la fecha, es muy común decir March 20, 20 de marzo, March 20, pero en un inglés más formal, de trabajo, escuela, universidad, aeropuerto, entrevista de trabajo, cualquier ámbito que sea más formal, más profesional, siempre se va a utilizar los números ordinales. March 20th. Entonces, ¿cuál de los dos tipos de fechas utiliza? Como nosotros estamos en un contexto de estar en el continente americano y la influencia de Estados Unidos es muy fuerte, tanto en empresas como en educación, se opta por aprender la versión americana, primero el mes y después el día. Entonces, that's it. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.